Don't walk away from me! 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 Protect You Plus Me, la ópera prima como director de Brady Corbet cuando contaba tan solo con 18 años, es un cortometraje notable que se adentra en los matices de la memoria y la respuesta humana con violencia. En los primeros compases de Protect You Plus Me, Brady Corbet nos sumerge en un ritual inquietante, el sonido obsesivo del agua corriendo y el roce insistente de unas manos que se lavan en los baños de un restaurante. No vemos aún al protagonista, Daniel. Su presencia se insinúa solo a través de estos gestos compulsivos, un eco sutil de la neurosis del aviador de Scorsese, donde esta compulsión no es solo un detalle superficial, sino una ventana a su psique atormentada. Pero mientras que en El aviador el toque de Howard Hughes es un hilo conductor explorado a lo largo de la película, en el cortometraje de Corbett, dado su formato breve, este rasgo es un momento revelador para ilustrar el estado emocional de Daniel, acentuado por la música tonal y fragmentada que se convertirá en una de las señas de identidad en el cine de Corbett. Por corte nos presentan a la madre de Daniel, sentada en el comedor del restaurante, esperando con una expresión ausente. Ambos personajes están interpretados por Patricia Connolly y Daniel London, actor con quien años más tarde retomaría su vínculo creativo con Corbett en un pequeño papel en Vox Lux, la segunda película del director. Corbett, en otra de sus señas de identidad, aguanta el plano de la madre mientras que nos revelan el contraste notable con su hijo, la agitación contenida de las manos de Daniel frente a la quietud de la madre. Los dos se han reencontrado tras un tiempo sin verse, comparten una pequeña charla. Pero sus mentes se desvían constantemente al mencionar eventos y situaciones en las que Daniel, en una actitud poco comprometida, evasivo, quizás miente, o está poco dispuesto a asumir lo que realmente le aflige a la madre. El hecho de que no converjan en el mismo plano indica que hay una barrera emocional o psicológica entre los personajes y conflicto interno. La velada se va enrareciendo más si cabe, contribuyendo a la confusión y la agitación interna de Daniel ante la mención a un recuerdo que Daniel había bloqueado en su memoria sobre una cacería en su infancia y que por una amnesia disociativa no logra recordar. En un giro impredecible, un desconocido en el restaurante se convierte en el objeto de ansiedad de Daniel, porque supuestamente les está mirando fijamente. Hey, I'm sorry. Do you know that guy? La elección de mantener al extraño fuera de cuadro hace que la amenaza sea más poderosa por su ambigüedad, centrándose en la creciente desesperación de su protagonista. La reacción de Daniel ante la situación pasa de ser comprensible a totalmente disparatada en la persecución final al desconocido. Daniel se quiebra y queda atrapado en un bucle que resulta inquietante de ver. La redundancia en la expresión "Don't walk out for me" refuerza agresivamente ciertos temas narrativos al tiempo que permite al público replantearse su relación con lo que está sucediendo en ese momento concreto de la historia. En palabras de Corbett, es la misma sensación que cuando se escucha por tercera vez el estribillo de una canción pop. La relación con la canción cambia con respecto a la primera vez, logrando que se procese y se comprenda al final, revelando su verdadero impacto. El guión de Corbett ahonda en cómo las cosas que uno no recuerda moldean el carácter de una persona. El título, Protect You Plus Me, parece encapsular una dualidad emocional y temática que refleja tanto la protección como la vulnerabilidad en las relaciones humanas, especialmente bajo presión o conflicto, cuando se enfrentan a una amenaza percibida, ya sea real o imaginaria. En este contexto, el título podría aludir a la paradoja del instinto protector masculino, el deseo de proteger a otros y a uno mismo, que a veces se transforma en un bucle de agresión absurda. Esto resuena con la idea de que la protección no siempre es altruista o racional, sino que puede surgir de un ego herido o de una ansiedad mal canalizada, como se ve en la creciente desesperación del personaje principal. Su primer largometraje, La infancia de un líder, donde nos narra el surgimiento de la megalomanía y la maldad de un niño, futuro dictador tras la Primera Guerra Mundial, comparte no solo características formales, sino también narrativas con Protect You Plus Me. En ambas se exploran nuestros recuerdos más importantes y tempranos, en los que a veces son difíciles de identificar o de recordar claramente, cuestionándonos hasta qué punto estamos todos moldeados por experiencias e influencias de las que ni siquiera somos conscientes. Y si no somos conscientes de esas experiencias, ¿cómo podemos protegernos de ellas? Brady Corbett ha mencionado que este trabajo formaba parte de una trilogía que se canceló por falta de financiación, con la protección como hilo conductor.
influenciada por su interés en cómo los hombres reaccionan ante la agresión. Obviamente no podía faltar el suspense Michael Haneke como una de las influencias de Corbett, ya que este trabajó como actor en el remake estadounidense de Funny Games, dirigido por el austriaco, y esta experiencia dejó una marca en su debut como director. En Protect You Plus Me, la tensión psicológica que crece lentamente entre Daniel y su madre, así como el uso de un antagonista invisible, el extraño que los observa, recuerdan el estilo de Haneke, quien explora la violencia y la incomodidad en entornos cotidianos. La escena del restaurante, con su atmósfera opresiva y la sensación de amenaza implícita, evoca el tono inquietante de Caché, donde lo no dicho y lo no mostrado generan una ansiedad palpable. La estética de Protect You Plus Me, rodada en 35 mm, tiene la textura única del celuloide. Corbett, además, contó con el enorme privilegio de tener a Darius Khondji, el maestro de la cinematografía detrás de Seven, Delicatessen o Medianoche en París. Khondji y Corbett trabajaron juntos en la mencionada Funny Games y esta alianza no solo elevó la estética del corto, sino que transforma la confusión psicológica en un lenguaje cinematográfico palpable, creando una atmósfera visual densa y cargada de intención. Corbett ha expresado su preferencia por los extremos estilísticos, evitando las narrativas tradicionales. En el corto esto se ve en la puesta en escena. Los planos austeros y estáticos del comienzo contrastan con los movimientos lentos o acercamientos graduados que refuerzan el ambiente psicológico, así como los momentos de intensidad emocional desbordada, como la repetición frenética del clímax. Como cinéfilo precoz, Corbett ha citado su admiración por el cine de los años 70 y la Nouvelle Vague francesa. En el corto, los diálogos aparentemente banales entre Daniel y su madre, interrumpidos por silencios cargados de subtexto, podrían evocar a Jean-Luc Godard, Eric Romer o John Cassavetes, donde las conversaciones cotidianas esconden tensiones más profundas. Well, some people think so. La relación entre Daniel y su madre es central, marcada por una mezcla de dependencia, protección y conflicto latente. Evoca al interés de Paul Thomas Anderson por las dinámicas familiares disfuncionales, como por ejemplo en Magnolia, donde las relaciones paterno-filiales están cargadas de resentimiento y necesidad no expresada, compartiendo ADN con PTA en construir escenas que escalan desde lo cotidiano hasta lo explosivo, un momento de ruptura que transforma lo ordinario en algo visceral. En definitiva, Protect You Plus Me ya muestra las semillas del estilo de Corbett y su fascinación por los extremos emocionales. Independientemente de que el planteamiento de Corbett te parezca desorientador o fascinante, no hay duda de que la originalidad de su narración perdura mucho después de los títulos de crédito. Nos vemos en Donosquino.